distribuciones de probabilidad continuas. Vamos a empezar por definir qué es una variable aleatoria. Una variable aleatoria es una variable que recoge o que almacena el resultado de un experimento aleatorio. En un experimento aleatorio no podemos estar seguros del resultado que vamos a obtener. Hay distintos resultados posibles y unas veces obtenemos uno, otras veces obtenemos otro. Por ejemplo, al lanzar una moneda al aire, puede salir cara, puede salir cruz, no sabemos de antemano lo que va a salir. Lo mismo cuando lanzamos un dado, que puede salir cualquier número del 1 al 6. Bien, luego, variable aleatoria continua. Variable aleatoria continua. Decimos que la variable aleatoria es continua cuando almacena el resultado, es una variable aleatoria, por tanto, aleatoria porque almacena el resultado de un experimento aleatorio. Entonces, es una variable aleatoria que almacena los resultados de un experimento aleatorio cuyo espacio muestral no es contable. Por ejemplo, si nosotros preguntamos la estatura de una persona en la calle, elegida al azar, esa estatura puede ser un número cualquiera dentro de un intervalo continuo. O sea, hay un número infinito de resultados posibles del experimento y además, como es un continuo, no podemos contar esos resultados. Por ejemplo, imaginemos que la estatura mínima posible de las personas en una población en general es de 1,5 m, 105 centímetros. Pero claro, también están los milímetros, las décimas de milímetro, las centésimas de milímetro. Podríamos medir con una precisión absoluta, ¿no?, esa estatura. Con lo cual, tendríamos todos los números posibles entre 105 y, digamos, 230. Entonces, no podemos contar el número de resultados posibles. En ese caso es cuando decimos que tenemos una variable aleatoria continua. Bien. Ahora, en variables aleatorias continuas no podemos asignarle una probabilidad a cada uno de los posibles resultados. Por eso, lo que definimos es la función de densidad. Al haber un número infinito no contable de resultados posibles del experimento, al haber un número infinito no contable de sucesos elementales, esto es, de resultados posibles del experimento aleatorio, la probabilidad de cada uno de ellos, será 0.
de cada uno de ellos será 0. Por eso definimos la función de densidad que me da la probabilidad de que la variable aleatoria, me da la probabilidad por unidad de longitud, me da la probabilidad por unidad de longitud del intervalo de que la variable aleatoria esté dentro de ese intervalo cuando la longitud del intervalo tiende a 0. O sea, la función de densidad calculada para un valor x cualquiera es el límite cuando h tiende a 0 de la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor o igual que x, menor o igual que x más h, dividido entre la longitud del intervalo, que es h. No os preocupéis mucho por este límite, esto es solo la forma de definirlo, ¿vale? Quedaros con la idea de que es la probabilidad por unidad de longitud para un intervalo con una longitud infinitesimal, que tiende a 0. Esa es la idea matemática. Pero nunca lo vais a tener que calcular utilizando este límite, ¿de acuerdo? Lo que sí tenéis que aprender son las propiedades de la función de densidad. La función de densidad en un problema normalmente os la darían. Una función, ¿vale? Propiedades de la función de densidad. Las propiedades de la función de densidad son, en primer lugar, que la función de densidad de cualquier valor es siempre mayor o igual que 0. Esto es lógico porque la probabilidad de cualquier intervalo es mayor o igual que 0 y h, la anchura del intervalo, también es mayor que 0. Con lo cual, la función de densidad tiene que ser mayor o igual que 0. Y en segundo lugar, que si integramos desde el menos hasta el más infinito la función de densidad, nos tiene que dar como resultado 1. O sea, el área total bajo la curva de la función de densidad se puede representar gráficamente como una curva, pues el área total bajo la curva siempre vale 1. Si la representamos, voy a representar una, ¿vale? Supongamos que fuera algo así. Pues este área total que tenemos aquí, entre el eje X y la curva, que es lo que mide esa integral, pues ese área total seguro que vale 1. Bien, veamos ahora cómo hallar la esperanza, la varianza y la desviación típica de una variable aleatoria continua. La esperanza de la variable aleatoria es la integral desde menos hasta más infinito de x
por la función de densidad y por diferencial de x. Esto sería la esperanza. También se representa por la letra griega mu. La varianza sigma al cuadrado es la esperanza de la variable aleatoria al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza de la variable aleatoria. La esperanza de la variable aleatoria al cuadrado es igual que la esperanza de la variable aleatoria. Lo que pasa, en vez de trabajar con x, trabajamos con x elevado al cuadrado. Y luego le restamos la esperanza que venía dada por esa fórmula, pero elevada al cuadrado. Esto sería la variante. Y la desviación típica, es simplemente la raíz cuadrada de lo que me dé la varianza de la variable aleatoria. Bien, tenemos también la función de distribución. La función de distribución de una variable aleatoria continua, f mayúscula de x, me da la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que el número x. Es la integral desde el menos infinito hasta llegar a x de la función de densidad multiplicada por diferencial de x. Las propiedades de la función de distribución son las siguientes. La primera es que la función de distribución calculada en menos infinito es igual a 0 y en más infinito es igual a 1. La segunda es que la función de distribución es creciente. Siempre es creciente. Y la tercera, que la función de distribución es continua. Bien, veamos lo que hemos aprendido en este vídeo. Hemos aprendido que una variable aleatoria es una variable que almacena el resultado o que guarda el resultado de un experimento aleatorio. Decimos que la variable aleatoria es continua cuando el espacio muestral no es contable, porque la variable aleatoria puede tomar todos los valores que existen dentro de un intervalo de la recta real. También hemos aprendido que en una variable aleatoria continua la probabilidad de cualquier valor es 0 y por eso tenemos que definir la función de densidad, que es la probabilidad de un intervalo por unidad de longitud de ese intervalo cuando la longitud del intervalo tiende a 0. Nunca la vamos a tener que hallar con ese límite porque normalmente me la van a dar. Luego, además, hemos aprendido las propiedades de la función de densidad. La primera, que siempre es mayor o igual que 0, y la segunda, que si la integramos desde menos hasta más infinito, para hallar el área entre la curva de la función de densidad y el eje de las x, me va a dar 1. Hemos aprendido también cómo hallar la esperanza, la varianza y la desviación típica de una variable aleatoria continua. Y finalmente, cómo hallar la función de distribución de la variable aleatoria continua integrando de menos infinito hasta x la función de densidad y sus propiedades. Hay una última propiedad que realmente no es
tal, pero que siempre se va a cumplir, que nos dice que la derivada de la función de distribución de una variable aleatoria continua nos da la función de densidad. Y eso es obvio a partir de la definición de función de distribución. ¿De acuerdo? La derivada de la función de distribución nos da la función de densidad.